Bueno, bienvenidas a quienes ya están desde el comienzo, a quienes van a ingresar en este martes aquí por el sur y a quienes, bueno, lo vean después desde nuestra plataforma movimientovio.com.uy. Hoy ya estamos en el encuentro 29. Nos quedan 4 o 5 encuentros y bueno, y por este lado terminamos los encuentros de los martes de Nueva Medicina Germánica. Un viaje al autoconocimiento, un viaje a no juzgar, una invitación más que un viaje. El viaje es para el que se subió en ese lugar, a no juzgar, un viaje y una invitación bueno, a no avanzar desde culpas hacia, bueno, conocer más y bueno, y ver a la biología como un mapa que nos permita, bueno, más allá de conocernos, también la posibilidad de conocer a otros. Vamos hoy a, bueno, nuevos temas. Vamos a ver lo sexual, lo reproductivo. Hay dos constelaciones, Ninfómana y Casanova, pero como todo tiene un contexto, bueno, lo vamos a colocar. Vamos a ver esa necesidad reproductiva en grupos, en manadas, y desde ahí, bueno, ampliar la mirada. Pensar en biológico también es la invitación. Así que bueno, comenzamos, vamos a ir compartiendo ya la pantalla y ya comenzamos a ver el video. Va por ahí. Constelaciones cerebrales de corteza cerebral, ectodermo, parte 5. Continuamos con constelaciones cerebrales en el ámbito de territorio. Continuamos investigando dobles impactos en corteza cerebral, sustancia gris. Hoy vamos a investigar sexualidad y reproducción en territorio, constelación cerebral ninfómana, constelación cerebral Casanova, sexualidad y roles en el territorio. Para entender la sexualidad y nuestro rol dentro de nuestro territorio, podemos comenzar investigando los primeros grupos o manadas que nos permitan tener un punto de vista más amplio o completo. Ciervos, presas. Desde lo sexual, lo reproductivo está limitado por el entorno. El combate entre machos no puede ser eterno, no por una razón física, sino porque hay un determinado periodo para que las crías tengan las mejores condiciones para sobrevivir. Estas condicionantes determinan el celo de las hembras y por ende el periodo reproductivo. El periodo de celo es limitado y mediante determinados combates, los machos establecen su rol en la manada. Está la protección, más no el proveer. Una primera invitación es ver estos grupos, estas manadas. En la naturaleza no hay supermercados. En la naturaleza no todo puede ser eterno. Entonces, las limitaciones son naturales, las brinda la propia naturaleza. Los machos no van a estar en ese periodo de a ver quién guía una manada eternamente. No se lo van a permitir las propias hembras. Es la igualdad que tanto buscan los seres humanos. La igualdad de reconocerse cada cual en su rol. Aquí se invita a ver que está la protección de la manada, pero el que provee es la naturaleza. Hay que respetarla. Es sensata. Hay que seguirla. Es una necesidad. Cuando vamos a las necesidades, la mente no tiene tanto lugar. Cuando vamos a las necesidades, la mente limitada queda aún más limitada.
Nuestra mente, que es una excelente herramienta, la herramienta más evolucionada que tenemos, pero que desde algún lugar en determinados aspectos nos limita. Entonces, esta es la invitación. Pensar en biológico, ver más allá de esta información puntual de los ciervos, que la sensatez está en lo natural, en estar alineado en la naturaleza. Como seres humanos queremos ver todo desde la mente, o por lo menos entenderlo. El que va a estar entendiendo es la mente. También tenemos la posibilidad de sentir, el sentimiento. Ahora, está lo que es desde algún lugar la sensatez de lo que es, lo natural, lo que ha evolucionado, se ha desde algún lugar materializado durante milenios. Y por ahí también está un camino a la aceptación. Uno, hay varios, pero hay otro camino hacia la aceptación de tantas cosas. En este caso, de cómo funciona una manada de ciervos. Vayamos por más. Leones predadores. Aquí, lo sexual reproductivo está limitado en parte, mas no totalmente, por el entorno. La capacidad de entrar en celo de las hembras predadoras es mucho más amplia que en las presas. Las hembras buscan continuamente la reproducción y entran en celo. Incluso son las proveedoras, dejando al macho la protección. Si desde lo jerárquico hay un nuevo alfa, él termina con las camadas de leones de otros y hace que las hembras entren en celo rápidamente. Aquí, el relacionamiento de la manada es jerárquico, más complejo y aún no tan definido como en lobos. De ahí lo reproductivo de todas las hembras y su relación con la manada. Lobos, Salimos de las presas, vamos a los predadores. Se complejiza esa manada, esa organización que denominamos manada, y se complejiza también lo reproductivo. Ante mayor libertad desde lo que se provee, hay mayor libertad reproductiva. Ya el clima, el tiempo, las estaciones no son tan limitantes. Los leones pueden desde algún lugar proveerse de otra forma. Entonces tienen otras libertades reproductivas. Va por ahí. Observar la naturaleza. Eso que denominamos sensatez, pero ni siquiera habría que colocar esa palabra. La naturaleza es. Lo que interfiere con todo eso es un funcionamiento mental necesario para entender, para adquirir conocimiento, para procesarlo. Nadie está en contra de la mente ni de nada. Pero también tenemos que ver a través de esta propia mente inteligente que nos puede llegar a limitar si todo lo queremos entender, ya que no es tan simple. Complejicemos la manada, esa sociedad que denominamos manada. ¿Eso qué es? Y veamos cómo funciona con los lobos. predadores. Lo sexual reproductivo se complejiza. El celo está determinado por la jerarquía en la manada. Se reproducen las hembras alfa y las beta, que la alfa permite. Las demás permanecen en castración psíquica. Los machos establecen su jerarquía y al estar limitada la cantidad de hembras en celo, acceden a la reproducción solo determinados individuos. Se generaliza el proveer alimentos y la protección dentro de una jerarquía más compleja y definida. Primat. A partir de ahí, mayor libertad reproductiva, aunque con determinados límites. ¿Qué los da los límites? Solamente que hay un alfa macho y un alfa hembra que pueden ser buenos o malos desde nuestra dualidad mental, una alfa hembra o un alfa macho hembra que tal vez son más bonachones, no son tan dictadores. No, no va por ahí. La reproducción la da justamente el alimento. Si hay más alimento, lo que van a querer cualquier alfa es tener una manada más grande. Entonces van a habilitar a nuevas hembras
más jóvenes beta, a tener la posibilidad de ampliar esa manada en la medida que haya alimento. Ahora, si no hay alimento, la sabiduría de esos dos líderes castra psíquicamente a determinados individuos para que aquello no sea el acabose de la manada. Entonces, si bien se determina por el entorno y las presas y se pueden cazar, no siempre hay presas para cazar. La protección de la manada también se sustenta en los individuos, cuantos más, y esa organización social, en este caso de lobos, es aún más compleja y realmente funciona. Cada cual ve su rol. Ahora cuando terminemos vamos a hablar del tema de los roles, ya que hoy está muy arriba de la mesa y muchas veces se coloca con género. Acá no habla nadie de género. Están claros los géneros y las familias de cada manada que estamos hablando, pero en seres humanos hablamos del Homo sapiens, es el único género. Después hay sexo o rol, pero sobre todo sexo, masculino y femenino. ¿Qué género es ese? No hay género, el género es Homo sapiens, sapiens. Vamos por acá. Presas, predadores. Aparece dentro del funcionamiento conocido la posibilidad de tener contacto sexual no solo en el periodo de celo. La protección y la alimentación pasan a ser necesidades que se pueden alcanzar dentro del sociabilizar. Se complejiza aún más el relacionamiento, el contacto y lo social. Contacto sexual social. Humanos, presas, predadores. En estos primates aparece por primera vez eso de sexual social, ya que las hembras de primates, más allá de lo reproductivo, también tienen en la función o en la gestión sexual movimientos sociales dentro de la manada. Entonces, se complejiza un grupo, se complejiza la sociedad, se complejiza el funcionamiento, se complejiza lo reproductivo y se complejiza lo sexual. Y llegamos a los seres humanos, ultra complejos. Entonces, bueno, veamos un poco más. Lo sexual reproductivo se va alejando de las determinantes del entorno a través de la modificación del mismo y el complejo entramado social. ¿Qué sucede con el periodo de celo? ¿Desaparece? ¿Aumenta? ¿Es continuo? Y de ahí los contactos sexuales, ¿son sociales o reproductivos? ¿Qué sucede con la necesidad de proveer protección? ¿Cómo viven hoy las tribus más primitivas y cómo viven hoy las tribus modernas? Desde la continua evolución social, aparece un límite definido dentro de la manada, la familia, característico de cada cultura y región. Lo que sí está claro es la evolución de corteza cerebral y la posibilidad de solucionar mediante la evolución psíquico-cerebral biológica constelaciones cerebrales, los desafíos que nos tiene la evolución social. Entonces, lo que nosotros vamos es a una constelación llamada ninfómana y otra Casanova. Mujeres que tienen contacto con con varios hombres, y eso desde la germánica tiene un sentido biológico. Y hombres que tienen contacto con varias mujeres y que en algunos casos mienten y las engañan, y eso tiene un sentido biológico. Ahora, esto no puede venir traído de los pelos, inventado de un par de observaciones o de un par de charlas que tuvo Hammer, vaya a saber con quién. Este desarrollo, desde las presas, en este caso ciervos, después fuimos por leones, por lobos, va complejizando un grupo. ¿Y nosotros qué somos? Que nos querramos ver solo como individuos es parte de un punto de vista que bastantes situaciones complejas nos trae. Pero desde algún lugar somos una sociedad, somos un grupo, somos una manada, somos familia. Entonces, así como en primates ya comenzó a funcionar, a gestionar, a estar presente,
a ser parte de la realidad. Lo sexual social en los seres humanos lo es aún más. Cuando vayamos a los sentidos biológicos de determinados comportamientos sexuales reproductivos, va a estar relacionado con el contacto, con corteza, con sustancia gris, con ectodermo, con situaciones territoriales de la realidad, con necesidades, y van a estar relacionadas desde lo social sexual o desde lo social reproductivo, desde el territorio. Y vamos a ver desde ese territorio cuáles son los impactos para que alguien tenga una constelación ninfómana o casanova. Entonces, por algo, este contexto. Y es breve, sintético, pero invita a pensar en biológico. Y hay que pensar en biológico porque es lo que perdimos. A mí me cuesta mucho pensar en biológico. Hay muchos programas que no termino de entenderlos, sobre todo los que no tienen antecedentes en los testamentos de Hammer o en los libros de Luis Felipe Espinosa como sentido biológico. Y bueno, me motivan a observar, a investigar, a realmente sentir y buscar esa sensatez de la que hablamos. El beneficio de esta búsqueda es que no pierdo un minuto culpando a nadie y no pierdo un minuto juzgando a nadie y no pierdo un minuto distrayendo mi energía y mi atención en otro que no sea en mi búsqueda y mi investigación que permite mis descubrimientos y un punto de vista que no conflictúe tanto con la realidad. Y ya sabemos los beneficios de no conflictuar con la realidad. No hay que distorsionarla tanto. Bueno. También determinante, a partir de estas constelaciones cerebrales de territorio, los movimientos hormonales a partir de estas percepciones psíquicas. Sexualidad, reproducción, jerarquías, sociabilizar, conflictuar, constelar, evolucionar, con el único fin de perpetuar la vida. Investiguemos constelación cerebral ninfómana. En mujer zurda, primer impacto relé de las arterias coronarias. Hemisferio derecho, segundo impacto relé de las venas coronarias y relé de cuello del útero, hemisferio izquierdo. En mujer diestra, primer impacto relé de las venas coronarias y relé cuello del útero, hemisferio izquierdo. Segundo impacto, relé de arterias coronarias, hemisferio derecho. Mujer zurda, conflictos sexuales en el territorio. Mujer diestra, conflictos sexuales en el territorio. En constelación cerebral ninfómana tenemos doble conflicto sexual. Mujer zurda, primer conflicto sexual en hemisferio derecho. A nivel orgánico, afectación de mucosa de arterias coronarias y depresión. Continúa ovulación y menstruación al ser impacto en hemisferio derecho. Segundo impacto sexual, el hemisferio izquierdo, afectando la mucosa de las venas coronarias, cuello del útero. El individuo se encuentra en constelación cerebral ninfómana. Entonces, si se tiene un primer impacto, se tiene una afectación en las arterias coronarias, ¿tá? En el hemisferio derecho. Hasta ahí no hay constelación. El punto es que aparezca un segundo impacto, va para el hemisferio izquierdo y se localiza en el cuello del útero, ¿tá? Entonces, con estos dos impactos, esta mujer zurda ya está en una constelación ninfómana. ¿Qué teníamos del primer impacto? Pérdida territorial.
¿tá? Ahí ya hay una pérdida. Arterias coronarias era una pérdida de territorio. Una pérdida de territorio puede ser muchísimas cosas. Por eso es que nunca partimos de un ejemplo. Es imposible. La pérdida de un hijo, la pérdida de el compañero, bueno, la pérdida de toda la manada o la familia. Entonces, a partir de ahí, no se puede arrancar jamás comenzar una investigación desde un caso. Si se va al relé impactado, si el individuo está impactado, hay pérdidas territoriales, por supuesto que conflictos territoriales, pérdidas territoriales. Y si está afectada desde algún lugar este otro relé, que en la mujer zurda, que tiene esa capacidad del saltar de los conflictos hormonalmente, ¿no? No es magia, es biología, se entra en esta constelación. Estamos hablando de esta mucosa de las arterias coronarias, ¿tá? Es el relé de mucosa de las arterias coronarias. Y teníamos también la posibilidad de ver las arterias coronarias desde otros tejidos. ¿Tá? Entonces, esta es una primera información de un doble impacto por pérdidas territoriales en una mujer zurda y es una, no la, es una posibilidad de entrar en una constelación linfómana. ¿Tá? Ahora vamos a ver más. Cami, contanos. Quería ir un poquito para atrás para ver cuando vimos los relés, pero por otro lado también preguntar, acá dice mujer zurda, primer conflicto sexual, no sé qué, ¿cómo es Hemisferio, que es, eh? hemisferio derecho. Hemisferio derecho, sí, no lo quería leer todo. ¿Cómo es que esto de el relé de las arterias coronarias que está afectado, ya sabemos que eso es territorial, sexual, digamos? El tema es que el relé de las arterias coronarias no está en cualquier lado. El relé de las arterias coronarias está en la sustancia gris. Y El por eso es mapeo, ectodermo. Por eso es ectodermo, por eso es territorial y por eso también, aparte de ser territorial, ya sabemos que es sexual. y por eso es biológico y no es emocional. Mm. Ahí quedó completo. ¿Ah? Esta es la invitación. Se parte de un hecho físico, de una terminal nerviosa, un centro de control nervioso, que no está en cualquier lado. Está en un lugar específico, en una hoja embrionaria específica o en una zona cerebral específica. No Sí, es en cualquier. cuando es cuello de útero se me hace más fácil relacionarlo que cuando son otras cosas como, no sé, eso, las arterias o las venas coronarias. Pero podemos ir un poquito atrás cuando mostrás los relés de los dos. Un segundito porque si no, no queda claro. Hablar de cuello de útero o de mucosa o de musculatura de la laringe o de mucosa de la laringe a nivel cerebral es las diferentes zonas a las que nos estamos refiriendo. Son solo zonas. Las zonas dentro del cerebro son solo zonas. El punto es que pertenecen a una zona en especial, no a cualquier zona. La zona en especial, cerebral, tiene determinada característica. Pertenece a la sustancia gris, a la sustancia blanca, al cerebelo, al tronco cerebral o al mesencéfalo. A partir de que pertenece a un lugar específico, es que nosotros tenemos determinados tipos de conflictos. Es el lugar en especial. La investigación que hizo Hammer es a una mujer linfómana con determinados órganos. Cuello de útero es un órgano, pero ese órgano, el corazón, la mucosa de las arterias, las propias arterias, todo tiene un mapeo a nivel cerebral, todo, cada diente, cada ojo, cada retina, cada mandíbula,
Todo tiene un mapeo a nivel cerebral, todo nuestro organismo tiene un mapeo a nivel cerebral. Aquí se ve un impacto en 3 niveles. El primer impacto psíquico está, pero ¿cómo podemos verlo? Es perceptible, es cómo ve el individuo la realidad, pero está. En el cerebro se puede ver en este mapeo que te estoy hablando, que les estoy hablando, y en el órgano también. Cuando esté afectado el relé del cuello del útero, a través de una tomografía va a aparecer una imagen y va a estar el órgano afectado. ¿De qué forma va a estar afectado el cuello del útero? Bueno, desde el punto de vista de que desde algún lugar sea mucosa, bueno, con algún tipo de situación en el cuello del útero, pérdida celular, luego recuperación, etcétera. ¿Está? Pero estamos hablando aparte de la mujer zurda. Entonces, se ven en Este, 3 niveles. sí, me pasa que, o sea, si te soy honesta, lo entiendo por lo que estamos estudiando de las capas embrionarias. Siento que hay otros, por ejemplo, cuando vimos lo de los relés por delante y por detrás, la ansiedad, todo eso, para mí tenía mucho más sensatez, o sea, le encontré y le sentí una sensatez que a la hora de como habla de arteria coronaria, me cuesta como vincularlo, sentir la sensatez de eso con lo sexual. Lo entiendo desde, ok, son las capas embrionarias, está en ectodermo, está en un lugar del cerebro, entonces el conflicto refiere a esto. Pero no logro, por ahora, recién estamos arrancando, ¿no? Encontrarle la sensatez que sí le encontré la realidad a otros sí conflictos o constelaciones. Bueno, la sensatez no es solamente fruto de entendimiento, sino de, a través de todos los elementos, observar las mejores posibilidades de ese ser vivo con respecto a la realidad. Aquí hay elementos que no tienen por qué ser pasados en cuenta. Continúa ovulación y menstruación al ser impactado cuando tiene un solo impacto. ¿Tá? Entonces, el hecho de fomentar ovulaciones o el hecho de detenerlas, lo cual está determinado por las hormonas, lo cual está determinado por el cerebro y determinados órganos, y lo cual está determinado por la percepción, es lo que le da sensatez a un conflicto sexual. En realidad a todos los conflictos, en este caso estamos hablando de un conflicto sexual. El punto es comprender cómo funciona todo un sistema de un único individuo y no dividirlo en partes. Que nosotros veamos la percepción, el cerebro y los órganos por separado es simplemente didáctico. El individuo no está separado de nada, no está dividido en nada. Está teniendo un impacto con determinadas características que se consideran sexuales en su territorio. ¿Por qué? ¿Por qué se consideran sexuales y de territorio? Porque están en ectodermo, porque es No. el lugar del cerebro. Están en ectodermo porque son determinados relés de ectodermo. Se consideran de territorio porque pertenecen a la sustancia gris en la zona que se denomina territorial. Se le pone un nombre para ser entendida, nada más. Claro, pero arterias coronarias yo lo relaciono con, yo qué sé, la sangre, supervivencia, no sé, corazón, el miedo a morir, a todo eso, ¿entendés? Entonces, cuando aparece arterias coronarias y sexual, digo, pero ¿y cómo, cuál es la conexión? ¿Cómo llegamos? Está, sí, la capa embrionaria, el lugar del cerebro. Está perfecto, y esto es lo que motiva la investigación. Bueno, vayamos por partes, tomémonos un minuto. Tú lo relacionás con sangre, ¿qué más me dijiste? Sangre, corazón, supervivencia, miedo a morir, como a toda esa situación. Sangre, corazón, supervivencia, miedo a morir y la posibilidad de determinados funcionamientos. Bueno,
Traigamos una hembra, no la traigamos humano para no tener sensibilidades. Vamos a buscar un mamífero, llamémosle una mona. Visualizá que la mona pierde a su cría y contame si no comienza a ser sensato activar relés en las arterias coronarias con lo que es sangre, corazón, supervivencia, miedo a morir. Cuando se pierde la descendencia, cuando hay una pérdida territorial, el tema es a lo que denominamos territorio, y eso es, si bien es amplio, no es ilimitado. Territorio es donde vive, territorio es donde come, pero territorio es un hijo, territorio es el marido, territorio es ella misma. ¿Comprendés? Entonces, activar esos órganos con determinadas funciones, con determinados síntomas. ¿Me explico? Sobre todo si es mucosa, que estamos hablando con determinadas sensibilidades, frente a ese impacto de haber perdido la descendencia, es por donde tenés que investigar si es sensato o no. ¿Comprendés? Sí, cómo la mucosa de la arteria le permite que ovular más o más continuo o menstruación para seguir con esa descendencia. No es la mucosa de la arteria, no es una pieza dentro de un auto. Es que desde algún lugar el afectar determinado órgano, como puede ser un relé de las mucosas de las arterias coronarias, va a generar determinados movimientos químico-hormonales. No son solamente piezas dentro de un rompecabezas, son funcionamientos de órganos y tejidos que tienen que ver con muchísimas cosas más, como por ejemplo las hormonas. Se trata de un individuo femenino, porque es mujer, que va a activar una sensibilidad en determinados órganos, que va a entrar inmediatamente en depresión y que va a comenzar a tener determinados funcionamientos a partir de esa realidad que le favorecen el superar el impacto recibido. Hay algunos que se encuentran muy directos, sobre todo los de características de supervivencia nata, como son los de endodermo. Si la pérdida de esa cría, ese conflicto, esa realidad, ese impacto, se gestiona en las gónadas, o sea, en los óvulos, parecería que tiene una sensatez más directa, una relación más directa. El punto es que, por ejemplo, vayamos a esa sensatez. Se procesa no aquí, en sustancia gris, sino en endodermo, en el tronco cerebral. Y no va por el lado la superación del impacto por determinados movimientos hormonales, químicos o de sensibilidad, sino que va, por ejemplo, por la posibilidad de producir óvulos o un crecimiento de glandular, ¿verdad? Ahora, ¿va a recuperar el hijo? ¿Es el mismo hijo que perdió? ¿Tener un nuevo hijo supera, hace más llevadero, soluciona la pérdida del hijo que ya no está? Biológicamente es un intento. Biológicamente es la posibilidad. Biológicamente ese individuo lo intenta, pero no podemos decir que es lo mismo, sobre todo cuando entramos en humanos. Entonces, se trata de que tengamos un panorama relativamente claro de relés, órganos, y que lo comuniquemos con percepciones, no nos brinda una fórmula matemática. Aquí lo que sigue entrando es la mente y un funcionamiento
computarizado para entender la vida. Algo archicomplejo, en el cual prefiero partir del solo sé que no sé nada, y lo he repetido muchísimas veces. Partiendo de ese solo sé que no sé nada, y estando frente a una mujer ninfómana que se acuesta con uno, con otro y con otro y con otro, podemos tener muchos más resultados partiendo por impactos de pérdidas territoriales determinadas, de dobles pérdidas territoriales, que diciendo que esta mujer es cualquier cosa y por eso se acuesta con uno, con otro y con otro. Entonces, entiendo que tus preguntas tienen una necesidad, pero esa necesidad es de un entendimiento que muchas veces no está relacionado o no se puede satisfacer con la vastedad que es la vida. Se trata entonces de que frente a una situación propia o cercana, con determinadas características, tengamos mapa para intentar recorrer y por ahí descubrir. Mapa hay, entendimiento hay. El punto es que lo que buscamos a veces está lejano a la vida y está más cercano a la geometría, está más cercano a determinados funcionamientos mentales que nos creen o que creemos que nos permiten entender todo. Y no es así. Si fuera todo tan fácil de entender, ¿cómo es que estamos en guerra muchas veces? ¿Cómo esto y cómo lo otro? Entonces, sí, hay mapa. El punto es que querer entender un mapa desde la matemática es como que me digas un mapa geográfico y que tu mente diga, pero ¿para qué me pusiste esta montaña acá? Que justo tengo que pasar y me complica. Bueno, la montaña está. Sí, pero si no hubiera montaña sería mejor. ¿Qué sentido tiene la montaña si yo necesito atravesar ese lugar? Bueno, pero hay una montaña. Entonces, estas tonterías que invitan es lo que uno puede echar mano para ver cómo queremos logizar todo, racionalizar todo, mentalizar todo, en una mente que es una maravilla, es nuestra herramienta más aguda, fina y eficiente, pero al querer utilizarla en todo, se transforma en una limitación. Va por ahí. Aparte de esto, ahora continúa y lo vas a ver en mujeres diestras y vas a ver que hay diferencias. María Luisa, Hola, buenas noches. Sí, estaba en el mismo punto que Camila por preguntar lo mismo. Más o menos me quedó un poco más claro, pero quería preguntar, ¿cuál sería la mucosa de una arteria o de una vena? No sé lo que es. la mucosa de una arteria es la túnica interior, se llama túnica que envuelve o que protege o que recubre las arterias por dentro. Por dentro. Esa era una pregunta. La otra, en el caso que pusiste de una monita, bueno, la pérdida de un territorio, en ese caso era la pérdida de un hijo, de una cría. Enseguida esa mona va a una constelación cerebral linfómana, o a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Acá lo que estamos colocando justamente es que al estar afectado determinados relés, y en el caso de la zurda, migrar como mueven los relés desde algún lugar a cuello del útero, que está al lado prácticamente, se entra en la constelación linfómana. Por eso, como aclaramos, no partimos de los impactos solamente, sino desde algún lugar de los relés afectados. Nosotros arrancamos por los relés afectados y a partir de Claro. ahí, estos dos relés afectados, ya estamos en una constelación linfómana, en una Por zurda. un lado, entonces era depresión
lo del conflicto en el hemisferio derecho, y por el otro era algo en el cuello del útero, ¿verdad? O sea, los dos. Exactos. El punto es que como son relés que están en el mapeo de lo que denominamos conflictos territoriales, se va a entrar directamente, en este caso, en depresión. Claro. Por lo La, tanto, la última pregunta era esta, que es media compleja. Es que si nosotros en este momento no tenemos una tomografía donde se muestran los relés, ¿cómo tú te das cuenta en una terapia que le pasa a una persona esto o lo otro sin ver digamos, un examen donde está el relé? Porque no es fácil leer dónde está el relé en el cerebro. ¿Cómo ves tú que una persona está así con ese impacto? ¿Cómo te das cuenta? porque generalmente, en este caso, te trae síntomas en el cuello del útero. O Ah, también te trae síntomas en las arterias, en la mucosa de las arterias coronarias. ¿y se nota eso digo, a simple vista sin un estudio? Y el individuo no lo siente. En el caso de arterias o venas, como decía Camila, ¿qué siente la persona? ¿Qué le pasa? ¿Le duele el corazón? ¿Qué le pasa? Cuando alguien tiene hemorroides, ¿no lo siente? Hay que hacer un Sí, estudio. Hay que hacer un sí, estudio para determinar que alguien tiene hemorroides. Cuando se va inflamando la hemorroide, si un doctor no nos dice que tenemos hemorroides, no nos damos cuenta. sí, te das cuenta. Y es, un- Pero el- es- en es la- a las arterias y las venas me parece que es como más sutil, que no te darías cuenta. Me parece, no sé. aumentos de presión sanguínea, los cambios hormonales. En este caso estamos hablando de depresión. ¿No nos damos cuenta? Sí. O Te cuello quiero de hacer útero. preguntas porque se están simplemente uno colocando preguntas nuevamente mentales por no ir a lo que vemos los jueves del sentido del síntoma. Van a estar todos los síntomas presentes en esta zurda. Estamos hablando de una zurda, no de una diestra, que ahora vamos a ver que la diestra es diferente. Bien, gracias, Gabriel. Te lo hago más simple todavía. La zurda esta, en depresión, va a tener tan baja testosterona que va a resultar terriblemente atractiva, creo que lo he dicho. Porque con tan poca testosterona queda una hormona femenina mucho más elevada, la carga de hormonas femeninas, y la mujer zurda queda doblemente atractiva desde la química de ella. Ahora, tú me dirás, ¿y hay que hacerle un análisis de sangre para determinar la cantidad de hormonas? No, la tiene que oler un macho, nada más, y aunque sea un ser humano. Este es el tema. Se está queriendo que desde algún lugar todo tenga una comprobación científica, pero las comprobaciones no son para que las determine un médico o la ciencia, es porque es lo que beneficia a un individuo hembra doblemente impactado en el territorio a qué, a lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué se producirían estos cambios que llamamos depresión? O estas modificaciones en los epitelios del útero y de las arterias coronarias. Tienen un fin biológico, como estábamos hablando con Cami. Hasta aquí, la mujer ninfómana, ¿cuál es el inconveniente que tiene, más allá de la realidad doblemente impactada? ¿Tá? Superar esa situación. Bueno, vamos a ver cómo lo logra con estas modificaciones biológicas. Bien, Mujer diestra, primer conflicto sexual en hemisferio izquierdo. A nivel orgánico, afectación de mucosa de venas coronarias, cuello del útero y manía. Pérdida de ovulación y por ende de menstruación. Acá con un primer impacto, no llegó el segundo todavía. La mujer diestra ya está en manía, no está en depresión, y va a estar afectando venas coronarias y no arterias, porque está afectada en otro hemisferio.
son otro relé. No lo eligió ella. Lo eligió su cerebro desde la percepción, como mejor solución a lo que le impactó. ¿Está? También está cuello del útero. ¿Está? Hay aquí pérdida de ovulación y por ende no va a tener menstruación. Muy diferente a un primer impacto en la mujer zurda. Vamos a ver cómo continúa esta mujer diestra con un segundo impacto. Segundo conflicto sexual en hemisferio derecho, afectando las arterias coronarias, equilibrando los conflictos y la carga hormonal. Recupera la ovulación y menstruación. El individuo se encuentra en constelación cerebral ninfómana. En un primer impacto, por esa pérdida, y la pérdida puede ser variada, pero hay una pérdida, no es un hecho menor en la vida de una mujer o de una hembra en el caso de los animales. En el caso de las diestras, entran en manía y por otro lado, no tienen ni ovulación ni menstruación. Un segundo impacto en hemisferio derecho les permite equilibrar los conflictos, se hormonizan nuevamente, se equilibran en la hormonización, vuelve la menstruación y la ovulación, y vuelve un funcionamiento ya en constelación que denominamos constelación linfómana. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿La constelación linfómana? Sí, claro, es lo que presentamos. Pero para entender a la constelación linfómana, tenemos que observar que primero algo la impactó. No activó una constelación linfómana porque se le antojó, sino por el hecho que sucedió en la vida. Esto es lo que le voy a seguir repitiendo muchísimas veces, porque es lo que siempre, porque es lo que desde algún lugar la ciencia ha pasado por alto. Cuando un individuo llega al sanatorio, es de ahí en adelante todo lo que se hace. Pero nadie se pone a mirar para atrás qué pasó. Y esta es la enorme diferencia que tiene la germánica. Nos fijamos, ¿qué te pasó? Porque eso es crucial. ¿De qué sirve ver qué relés están afectados? ¿De qué sirve? Bueno, para más o menos descubrir qué le pasó en el caso que no lo tenga muy claro. Pero no estamos mirando los relés y los órganos solamente para hacer una anamnesis, un diagnóstico. No, estamos queriendo saber qué pasó. Y lo encontramos, lo descubrimos en el estudio de otros niveles, si se quiere, de ese individuo, no partes, afectado. Y como está todo afectado al mismo tiempo, en 3 niveles, si se viera una tomografía, se descubre lo que pasó. Si se va al estudio de los órganos, se descubre lo que pasó. En estos casos de constelaciones, también el funcionamiento social de esa hembra, que es determinado. Vamos a ver cuál es ese funcionamiento de esas hembras. Conflicto sexual o de frustración sexual a nivel psíquico. Por un lado, mujeres buscadoras de hombres. Por otro lado, mujeres frígidas. Intiman con hombres sin pasión, tendencias lésbicas o se alejan de ellos aún estando en esta constelación. Determinante la percepción psíquica y masa conflictual preponderante. Mujer zurda en constelación, agradables hasta que logran emparejarse. Incapacidad de amar de modo duradero y apasionado. Prevalencia depresiva. Mujeres infelices o muy infelices. Al inicio, baja masa conflictual, aumentando al combinarse con otras constelaciones o duración del conflicto con derivación hacia frigidez. Mujer diestra en constelación al estar en manía, la idea compulsiva, más allá del deseo sexual. Prevalencia maníaca, mujeres felices o muy felices. Al inicio, baja masa conflictual, aumentando al combinarse con otras constelaciones o duración del conflicto con derivación hacia constelación cerebral postmortal.
Determinante, su percepción psíquica y masa conflictual. Hammer nos recuerda que esas constelaciones cerebrales son un estado provisional para alcanzar la meta y solo en ese sentido son extraordinarias. Sentido biológico, obtención del territorio a partir de la posibilidad de quedar embarazadas. Si logran quedar embarazadas, salen de la constelación, solucionando alguno de los dos conflictos o ambos. Estas ninfómanas zurdas constituyen la reserva de vida en caso de emergencia. Investiguemos. Entonces, no estamos ya en las primeras etapas en las que determinados crecimientos de tejidos nos marcaban claramente el camino a seguir. Y un sentido biológico, claro. Ahora se complejiza todo. Intervienen más de un impacto y desde ese lugar hay que, desde algún lugar, observarlo con mayor detenimiento. En el fondo, al final, el último de los sentidos biológicos, y es el que permite que la hembra salga de constelación, es el quedar embarazada. Muchas veces, como a hoy hay elementos anticonceptivos, y la mujer, ahora no hablamos de animales, sino de seres humanos, no queda embarazada por estos métodos anticonceptivos, el funcionamiento ninfómano se mantiene. Si quedaran embarazadas, no se mantiene. Entonces, muchos individuos tienen esta tendencia por los impactos, los conflictos y porque las soluciones que brinda la biología no se pueden alcanzar justamente por estas situaciones anticonceptivas. Lo que se invita aquí es a que si hay una constelación linfómana, hay un mapa para seguir y desde algún lugar encontrar en la realidad esas necesidades frente a pérdidas territoriales fuertes por partida doble, que a través de la química sobre todo y el funcionamiento de ser mujeres zurdas o diestras, les permite desde algún lugar alcanzar esas necesidades, unas de una forma mucho más pasiva, depresiva, y las otras de una forma mucho más activa, en manía, ya que involucra diferentes hemisferios cerebrales y diferentes cargas de testosterona también en mujeres y diferentes funcionamientos hormonales. ¿Está? Entonces, va por todos estos caminos, todas estas complejidades de estas complejas constelaciones cerebrales, ya de carácter sexuales reproductivos. Y por eso es que comenzamos el encuentro de hoy viendo la simpleza como algunas manadas de presas ciervos resuelven sus temas y cómo se va complejizando en leones, lobos, los monos, hasta llegar a nosotros. Entonces, como esto es ultra complejo, se vive en múltiples niveles, lo queremos llegar a un plano lineal, mental, para una fácil comprensión. Bueno, no es tan fácil de entender. Sí de investigar, sí de observar. Y hay mapa para recorrer, pero no se va a poder llegar al 2 más 2 me da 4. Al menos desde mi punto de vista. Hay que hacer algunas cuentas más entre medio. Restas, divisiones, multiplicaciones, me llevo algunos y después los traigo. María Luisa. Gabriel, viste que ahí al final hablaba de constelación postmortal. ¿Me podés recordar un poquito brevemente qué era y qué tenía que ver con esto? No me acuerdo lo que era la constelación postmortal, disculpa. En el caso de las mujeres diestras, al estar involucrados los mismos relés, lo que varía entre el ir a una constelación postmortal o suicida
o entrar en una constelación ninfómana es justamente desde la percepción el funcionamiento hormonal, la carga hormonal y que desde algún lugar intervenga el relé del cuello del útero. ¿Tá? Entonces, cuando desde algún lugar permanecen esas mujeres diestras muchos años con estas pérdidas, porque no podemos ver los relés y los órganos, tenemos que ver la realidad. Pasa el tiempo y esas mujeres continúan con ese conflicto con la realidad, con esa necesidad de la realidad por pérdidas. Y entonces, a veces en determinado momento ya no se está ante la posibilidad de quedar embarazada, o en determinado momento la masa conflictual se fue a las nubes, y en determinado momento esa masa conflictual genera un cambio en las hormonas, en la parte química, y se entra en lo que vimos en el encuentro pasado, constelación postmortal o suicida. Es la idea salvadora, final, esa suerte de héroe, como estuvimos viendo con Ximena, esa situación que quiere permanecer para la eternidad, o desde algún lugar todo lo que estuvimos viendo en las constelaciones postmortal, pero que el individuo está más relacionado ya en quitarse la vida, pensar en la muerte, cómo va a ser la muerte de ella o la vida de otros frente a la muerte de ella. Son ideas recurrentes o maníacas con respecto a pensamientos relacionados con la muerte. Ok, gracias. Sin duda que es complejo. El punto es que esto ha tenido una evolución. Estamos en el encuentro número 29. Imaginen que hubiéramos arrancado por acá. Creo que hemos hecho un camino bastante lento o de hormiga o como lo quieran ver, viendo las diferentes zonas de un sistema nervioso central, viendo las diferentes hojas embrionarias, viendo cómo los diferentes impactos únicos impactan en cada una de las hojas embrionarias. Y hoy estamos ante la quinta parte de dobles impactos en sustancia gris, corteza cerebral. Entonces, estamos en cómo se combinan más de un impacto en la zona cerebral más extraordinaria, que es la corteza cerebral, más rica, más moderna, más actual, como querramos verlo. Entonces, sí, se van a gestionar desde ahí muchísimos conflictos, en buena parte territoriales o en lo que nos rodea, y vamos a ver muchísimos, unos de pérdidas, como ahora vimos, pérdidas. Y en ectodermo, las pérdidas, bueno, una forma de gestionar dobles pérdidas es por aquí. ¿Qué determina eso? Bueno, el individuo, la información que tiene, la realidad de sus impactos y las mejores posibilidades que encuentra su cerebro para salir de lo que lo impactó. Lo que me gustaría, y creo que ya a esta altura puede quedar claro, es que esta ultracomplejización muestra que estamos bastante lejos, al menos desde mi punto de vista, de que todo esto sea un mal funcionamiento. De que una mujer ninfómana simplemente lo único que quiere es que un día se levantó y tiene ganas de acostarse con hombres. ¿Y por qué? Ah, porque es una loca. Bueno, va por ahí. Si lo ponemos en estos términos, y sin necesidad de aceptar el mapa de la germánica de buenas a primeras, creo que hay más chances de investigar por acá que juzgar por el otro lado. Constelación cerebral Casanova. Hombre zurdo, primer impacto, relé de las venas coronarias, hemisferio izquierdo. Segundo impacto, relé de las arterias coronarias, hemisferio derecho. Estos órdenes
del primero y el segundo impacto, no los ponemos porque son definitorios. Si el primer impacto es en las venas, no es lo mismo que sea en las arterias. Y esto es lo que este señor Hammer se dedicó a investigar: los órdenes de los impactos, la masa conflictual en hemisferio izquierdo o en hemisferio derecho. Masa es el tamaño del conflicto. Son determinantes para el funcionamiento de la balanza hormonal. Entonces, por eso es que se pone primero, segundo y no después. ¿Ah? Hombre diestro, primer impacto, relé de las arterias coronarias, hemisferio derecho. Segundo impacto, relé de las venas coronarias, hemisferio izquierdo. Hombre zurdo, conflicto de territorio. Hombre diestro, conflicto de territorio. En constelación cerebral Casanova tenemos un doble conflicto de territorio. En hombre zurdo, a nivel orgánico, primer conflicto, afectación de las venas coronarias, se cierra hemisferio izquierdo. Hemisferio femenino, conflicto masculino, prevalencia de manía. Si este primer conflicto tiene una duración breve, manía actúa como un carburante para recuperar el territorio. Acá está mostrando un desarrollo de este primer conflicto en determinado hemisferio cerebral. Sabemos que es el izquierdo, sabemos que la balanza hormonal inclinada hacia hemisferio izquierdo genera un cambio químico hormonal que hace que el individuo carbure brevemente, como dice acá, en manía. ¿Carbure qué? Bueno, buscando recuperar su territorio, porque estamos hablando que de algún lugar, si están afectados estos relés, también estamos hablando de pérdidas territoriales, solo que nombres. Si este primer conflicto se prolonga, se genera lo que parecería ser una contradicción. Un macho psíquicamente castrado. Entonces, si desde algún lugar entró en manía, que es todo un funcionamiento de la psiquis de ese individuo, de ese hombre zurdo, y no consigue lo que necesita, empieza a haber una suerte de limitación que se denomina que está como psíquicamente castrado. Ahora vamos a ver más de eso. Pero entonces estamos viendo un nuevo elemento, otro elemento, la duración de un conflicto. Creer que si pasan 3 meses o 3 años es lo mismo, bueno, no es lo que nosotros colocamos aquí. La duración de un conflicto también es tenido en cuenta por nuestro cerebro y hay que ir moviendo las piezas si el conflicto permanece en el tiempo. Su comportamiento es ultramasculino, pero en realidad es un cobarde, psíquicamente castrado y no capaz de ser el jefe del territorio, la mayor parte de las veces homosexual. Al no resolver este primer conflicto, queda en suspenso con el sentido biológico de no recuperar el territorio perdido. Si ocurre un segundo conflicto, entra inmediatamente en constelación cerebral Casanova. Los individuos en torno a él lo consideran agradable, ya que exhibe menos sus incomprensibles dotes de macho, aunque es rechazado por los machos, ya que detectan su funcionamiento. Por otra parte, se convierte en Casanova, constantemente empeñado en cortejar a las mujeres. No importa que no se pueda comunicar de verdad y de modo profundo con ellas. Es decir, es psíquicamente impotente porque tiene tendencias homosexuales durante un cierto periodo. Este es el desarrollo entre un primer y un segundo impacto con una característica de los hombres zurdos, que pueden cerrar un hemisferio cerebral, al igual que las mujeres zurdas, algo que los diestros no pueden hacer. Una característica.
Es así. ¿Tá? Y por eso es que Hammer lo considera a los zurdos la reserva, porque esta posibilidad de bloquear uno de los hemisferios cerebrales hace que si bloquea uno, el segundo impacto se produce en el otro y el individuo queda químicamente mucho más equilibrado. Que este macho esté más equilibrado significa que está desde el punto de vista que recuperó, no, está doblemente impactado, pero ya acomodó los caramelitos, como decimos, se le acomodaron bastante. Desde el punto de vista de aquella agresividad que tenía y todo aquel funcionamiento desde un primer impacto, pasa a estar como más cortejando a las mujeres, aunque no se comunique con profundidad o de verdad, desde algún lugar anda ahí. Tiene ciertas tendencias que se pueden denominar homosexuales a partir de doble impacto. No es que no le pasó nada. No es que un día se levantó y dijo, uy, mira, no, no, no. Le pasaron cosas en la vida, su cerebro las fue procesando de las formas que podía y a partir de ahí el individuo busca ir hacia esas necesidades de la mejor forma posible de acuerdo a sus características, a su información. ¿Tá? Entonces, aquí se va desarrollando un proceso en un hombre zurdo con doble impacto y al ser zurdo tiene estas características que estamos colocando hoy aquí, frente a dobles impactos en vena y en arterias coronarias. A ver. En hombre diestro, a nivel orgánico, primer conflicto, afectación de arterias coronarias, hemisferio derecho. Hemisferio masculino, conflicto masculino, prevalencia, depresión. Si este primer conflicto tiene una duración breve, depresión actuará como un sedante para no ir directo a infarto de miocardio en la búsqueda de recuperar el territorio. Si este primer conflicto se prolonga, el individuo va seguramente a infarto de miocardio por la pérdida de territorio que tuvo. Entonces aquí estamos viendo, ya vamos María Luisa, que eso que llamamos depresión para un hombre diestro es una suerte de bendición. Desde algún lugar es un sedante natural frente a lo que pasó. Y lo voy a tener que repetir todas las veces que hable, porque es lo que siempre nos olvidamos. Nos quedamos con la depresión, nos quedamos con la posibilidad de un infarto, nos miramos esos programas y lo que pasó. Y lo que pasó, se le fue la mujer con otro. ¿Y? Y bueno, conseguiste otra. No, no es así. ¿Qué conseguiste otra? ¿Conseguiste otra? Nada. Esta es la mía y se acabó. Entonces, depresión con balanza hormonal inclinada a la derecha y la va llevando. Estamos en un impacto solo. La va llevando. Pero esto es lo que uno quiere invitar a descubrir. Porque lo que hay que descubrir está en la realidad, o por lo menos en la percepción de ese individuo, que él llama realidad. Fin de la cuestión. María Luisa, contanos. Esta constelación me resulta bastante más difícil que la anterior, tal vez porque no soy hombre. Digo, no es un hombre el Casanova que sale a acostarse con varias mujeres, más bien algo como platónico, como en la mente, ¿puede ser? ¿Entendí bien? Terminemos. Ahora cuando completes la del hombre diestro, es el hombre que sale a acostarse con varias mujeres. Ah, y espera un poquito. La otra cosa que tú siempre decís que no hay que juzgar, en una parte dice que es un hombre cobarde. Entonces ahí como que tampoco hay algo que no me cierra. A mí ¿Y cuál es el inconveniente con la palabra cobarde? es un juicio, ¿no es? ¿Dice bueno o malo? Cobarde es una actitud, a ver, huir. Se puede traducir a cobarde en los seres humanos. Es una respuesta sensata de la naturaleza, atacar, huir, hacerse el muerto o la sumisión. Ahí sería, cobarde sería como no hacer nada, quedarse.
coloca ese término en el hombre zurdo, porque el hombre zurdo, vayamos a ver. A ver, al resolver el entorno agradable, si sí menos. ¿Dónde está la parte de cobarde? No la encuentro. Más atrás me parece. Ahí justito. Dice, si su comportamiento es ultra masculino, pero en realidad es un cobarde. Ahí. El tema es que esta es una característica de el desarrollo de los impactos sucesivos en ese hombre zurdo. Primero, se muestra con un comportamiento ultramasculino, pero el punto es que no lo es, no lo es. Y desde algún lugar, por las pérdidas que tiene, lo tengo que seguir repitiendo, es que tiene miedo en el territorio. El punto es que desde algún lugar no encara, psíquicamente castrado, no va a ser el jefe del territorio y la mayoría de las veces es homosexual. Sin embargo, se muestra como un ganador, como un campeón, como esto, como lo otro. No sé en qué parte lo dice, pero creo que a continuación. Los otros hombres que saben reconocer ese funcionamiento, saben que ese funcionamiento, que en algunos casos puede llegar a ser hasta agresivo, no es masculino. Entonces, desde algún lugar lo que se busca colocar, hagamos la palabra, esto salió del testamento de Hammer. Sí, entiendo que no es tuyo, Por pero otro lado, Hammer no habla de no juzgar. Hammer en muchos capítulos pone bueno o malo y tiene toda la libertad de hacerlo. Yo, con la evolución que de repente intento, y a 40 años de haber sido escrito esto, comparto con ustedes desde el inicio de este curso que no juzgar, me parece, siento, es un funcionamiento que tiene muchísimos más beneficios que el juzgar, ya que no nos permite investigar. Una actitud cobarde, desde mi punto de vista, puede tener otra palabra, pero creo que hay varias imágenes. Comportamiento ultramasculino, pero en realidad, tal vez no derecho, no lo es, para evitar la palabra cobarde. Psíquicamente se siente castrado por los impactos que ha tenido, ¿está? No es capaz de ser el jefe del territorio, 100% biológico, y con todo ese panorama muchas veces es homosexual, ¿está? Otras ahí veces... pregunta, ¿es homosexual o aparenta ser homosexual porque perdió una pareja, por ejemplo? A veces, aquí lo dice, a las veces es homosexual. En algunos casos, cuando desde algún lugar tuvo esas pérdidas, puede tener un funcionamiento homosexual. Bien, es un poco difícil esto. Creo que lo estamos planteando así desde el comienzo del encuentro de hoy. Y para hacerlo más fácil, es que colocamos los funcionamientos reproductivos o sexuales reproductivos en presas, en predadores, predadores evolucionados, primates y seres humanos. Porque sí, es complejo. El punto es que desde algún lugar, no por complejo, cuando un hombre anda engañando y engañando y engañando, cuando anda engañando y se muestra agresivo, o cuando anda engañando y desde algún lugar se muestra de otra forma, bueno, tiene posibilidad de ser investigado, conocido, de descubrirse, a través de, de este mapa con respecto a lo que le pasó en la vida, con respecto a lo que le pasó en la vida. Muchos hombres que se muestran inclusive agresivos con la mujer y hasta le pegan, parecerían, no sé de dónde, por lo menos yo no lo veo así, pero muy machos y tienen tendencias homosexuales. ¿Qué hace pegarle a una hembra? El primer impulso, el instinto básico del hombre es proteger. Es el sentido
yo no sé, biológico, todo lo que quieran de un hombre. Si un hombre le pega a una mujer, bueno, hay que buscar por dónde está el tema que no logra conectar con su instinto básico, con su funcionamiento básico, con su sentido básico. Aquí lo que lo estamos viendo es a partir de determinadas pérdidas territoriales de las más agudas, cómo el individuo lo procesó con conflictos sexuales. Vamos a terminar con el hombre diestro, a ver si queda un poquito más claro. ¿Está? Gracias. Ya estamos. Masculino, conflicto masculino, prevalencia, depresión. Si este primer conflicto tiene una duración breve, depresión actuará como un sedante para no ir directo a infarto de miocardio en la búsqueda de recuperar el territorio. Si este primer conflicto se prolonga, el individuo va seguramente a infarto de miocardio por la pérdida de territorio que tuvo. Sigue con un solo impacto, Si ¿no? ocurre un segundo conflicto, entra inmediatamente en constelación cerebral Casanova con las características ya observadas. El hombre diestro tiene la tendencia, a partir de este segundo conflicto, de entrar también en constelación postmortal, siendo determinante si el conflicto adquiere más masa conflictual en hemisferio izquierdo, así como un cambio en la percepción psíquica del conflicto. Constelación Casanova, conflicto de territorio. Desde el punto de vista biológico, sería un pretendiente a ser el jefe. Desde el momento que se entra en esta constelación, no se forma más masa conflictiva. Con manía, el individuo se muestra feliz, agradable. Hammer lo denomina incluso payasos o bufones a nivel social. En depresión, con las características de este suprasentido y la posibilidad de postmortal. Sentido biológico, obtener un territorio propio, capacidad de procrear y de tener afinidad con las mujeres. Si esto ocurre y recupera su territorio, saldría de ambos conflictos, al menos desde el punto de vista biológico, bajando masa conflictual o uno de los conflictos, aunque no necesariamente desde el punto de vista psíquico. Estos Casanova zurdos constituyen la reserva para casos de emergencia. Toda ¿Qué me importa que sea homosexual si tiene la posibilidad de reproducirse igual? No le gustarán las mujeres, ¿qué me importa? Mientras procree con 4 o 5, tenemos asegurada la descendencia. El tema es que parecería que para tener hijos hay que ser un macho bárbaro. Acá se trata de supervivencia, que es lo único que le importa a la biología, y no los adornos que le pongamos nosotros de homosexual y cobarde y esto y lo otro. Son todos adornos, más lindos, más feos, según el que lo mire. Pero se trata de preservar la vida, y es lo único que le importa a la naturaleza, lo único que le importa a nuestras células de todo nuestro cuerpo, lo único que le importa a nuestro cerebro, preservar la vida propia y seguirla generando. Esta es la clave. Seguir intentando ver todos los funcionamientos biológicos desde la mente va a ser difícil, porque la vida es mucho más que mente. Y es por eso que hay muchas cosas que no logramos entender, porque queremos entender desde la mente y no desde una gran totalidad llena de misterios. Por eso decir que los hombres zurdos y las mujeres zurdas son la reserva de la humanidad es para Hammer sensato y para mí también lo es, ya que muchas veces estos diestros son los primeros que se hacen matar por todo. No pueden aguantarse y ¡pum! O revientan o se hacen reventar o andás a ver lo que pasa. Y llevándola por otro lado, de otra manera, y sí, que pipí, pupapá, pero estoy vivo. Entonces, ¿dónde está? Son diferencias, son características diferentes, pero acá lo que prima es la vida y el mantenerla
y el solucionar conflictos o mantenerse vivo aún con conflictos. Cami. ¿Podés ir un poquitito para atrás cuando lo dice sentido biológico? Es un segundito. Ahí va. Está claro que el fin, por todos los casos, es reproductivo. El tema es que aquí siempre van a aparecer las características de nuestra sociedad actual, en los cuales muchas veces se tienen las relaciones, pero no hay reproducción y no hay la posibilidad de obtener un territorio. El obtener un territorio desde lo reproductivo no lo da la mujer solamente, lo da que desde algún lugar, si ese individuo ve que esa mujer tiene un hijo, hay chance de que se quede a proteger eso, que solucione sus conflictos y que adquiera territorio, mujer y hijo. Ahora, si la mujer no queda embarazada y él desde algún lugar sigue con la necesidad, con el conflicto, con lo que impacto, con lo que quieran ver, y bueno, va a ir a buscar otra. Ah, sí, mirá vos, ¿y está bien andar engañando? No, yo no estoy viéndolo desde ese lado. Estamos hablando de los impactos que tuvo un individuo y son de los más fuertes. Creer que un individuo o una mujer, un hombre o una mujer, que están buscando otros hombres u otras mujeres, están, no, tenemos que ver a seres que realmente la están pasando Bajando más a conflictual complicado. o uno de los conflictos, aunque no necesariamente desde el punto de vista psíquico. Estos Casanovas zurdos constituyen la reserva para casos de emergencia. Todas estas consideraciones deberían mostrarnos cómo es de importante la sucesión de conflictos. Los zurdos, mujeres y hombres, pueden sufrir 2 veces seguidas un conflicto igual o parecido, mientras que los diestros tendrían un segundo conflicto en el otro hemisferio. Por ejemplo, en hombres de un modo femenino en calidad de segundo jefe, es decir, de subalterno. La nueva medicina resulta comprensible de un modo maravilloso, también en este campo y fascinante como ninguna otra ciencia. Sin embargo, nos obliga a trabajar de un modo preciso y escrupuloso porque, si no, de un error salen otros 3 errores. Por lo tanto, es todavía más fascinante cuánto podemos ayudar a los pacientes con cada conocimiento. En general y en particular, subrayo una vez más que debemos evitar querer valorar moralmente nuestros conocimientos desde el punto de vista de nuestra civilización, la cual se debe orientar basándose en su código biológico y no al revés. Este conocimiento comienza a tomar forma también en la ecología. En la nueva medicina no podemos menos que mirar continuamente a la naturaleza con sus numerosas variantes que erróneamente hemos interpretado como enfermedades. Bueno, va por ahí. Estas son las últimas reflexiones de Hammer, profundas, amplias, modernas, una cabeza fabulosa. Entonces, estas son las invitaciones de fondo. Es una mirada muy diferente a la que tenemos hoy de nuestra sociedad, con nuestra moral y con un montón de cosas que le colocamos a cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces, desde esos lugares son la invitación para ustedes, para los que están hoy aquí, para los que van a ver después los videos. Es esto lo que podemos colocar hacia adelante, según mi punto de vista. Estas son las invitaciones. Viendo como hemos visto hasta ahora,
los engaños, la delincuencia, que vamos a ir los próximos capítulos, y tantas cosas más, no hemos encontrado soluciones. Entonces, por acá van a aparecer, es una invitación. Nadie dice que van a aparecer por acá, pero creo que tomándonos el tiempo, como dice Hammer, mirando sin el aspecto moral y buscando desde códigos biológicos, tal vez hay más chance que decir determinadas cuestiones. Preguntas, ¿cómo lo ven? Ximena, ya que estás ahí, ¿cómo ves esto de mujeres que salen con varios hombres y hombres que salen con varias mujeres con respecto a lo tuyo, lo psicológico? ¿Hay puntos de común en contacto? ¿Qué preparación para...? Tenemos que Está bien, cambiar, el contextualizar. contexto no importa. No nos queda otra, tenemos que aplacar las fieras para poder hablar, Está bien. no queda otra. Bueno, con respecto a cómo es visto esto del intercambio o de cómo se relacionan los hombres con las mujeres en su vida de relación, de pareja, ¿esa es la Cuando pregunta? son, por ejemplo, ¿Cuáles hombres que son salen patrones? con mujeres, que engañan a la mujer y que salen con otra, o Sí, mujeres que van con otros hombres, sí. con otro tipo de otro hombre y otro hombre. Bueno, desde mi apreciación, ahora está muy naturalizado, ¿no? O sea, ya es parte de un nuevo sistema. Claro, No es tan mal visto como antiguamente. claro. Y si una mujer no logra desde algún lugar tener una pareja con uno y generar un territorio, un hogar, y va con otro y tampoco, y se considera desde algún lugar ninfómana, Sí, la psicología, ¿desde dónde lo ve? desde la patología, Y la patología, ¿de dónde parte? ¿Un mal funcionamiento? ¿Un trauma? de un trauma, de ¿Un un trauma con trauma, lo masculino seguramente o algo de con la eso? figura masculina. Bueno, depende del género, ¿no? Pero en este caso, si es la mujer, bueno, sí, un trauma y está asociado a abusos. Bueno, territorio y pérdida Ujú, territorial, o sí, territorio y una amenaza territorial, y la sí, mujer es territorio, todo su sí, cuerpo es territorio. sí, Entonces, yo creo que ninguna información va a ser contrapuesta. Van a correr, para mí, siempre paralela. Y lo que me y parece a mí que tiene lo biológico es la posibilidad de, bueno, de no juzgar. sí. Y desde el lado del varón, desvalorización. Y bueno, sin duda que si a un hombre, por ejemplo, se le fue la mujer, Ujú, es una pérdida ujú, y no se va a sentir muy hombre. Porque no, si se le fue la mujer al tipo, caramelo. sí, Ustedes como mujeres los verán como sí, mujeres. Pero como sí, hombre que se te vaya tu mujer, mamita. sí, Entonces, ahí tenemos que, como nos dice Jimena, valorización. ¿Tá? Y si vamos y recuerdan todo el tema arterial y sí, la valorización, ahí lo van a encontrar. sí, Pero después cuando la pérdida tiene una masa conflictual de la GAN7 y esa mujer ya no es mía, y ujú, bueno, me afecta las arterias. sí, Y en fase de recuperación o reparación o solución, como la queramos ver, de las arterias, ujú, es que se produce con más de un infarto. Y con sí, más de 9 meses ya es más complicado desde lo biológico. Entonces, son las invitaciones que hacemos. Yo lo único que veo, Ximena, y termino, es que lo que de repente a ti te puede llevar un X tiempo buscando esos traumas, un X tiempo buscando esas situaciones de desvalorización en lo masculino o de abusos en lo femenino o de situaciones X, aquí el órgano, el síntoma o los síntomas hablan con una fuerza bárbara.
saben que en todo este mezcolanza que hago de conocimiento, hay pacientes que son como más permeables a que uno, bueno, abra un poco más el campo y no quede tan reducido a lo que es la psicología más o menos tradicional. Y lo que me ha pasado, bueno, que de hecho después tuve como que reculiar un poco, es que a veces cuando uno pone en palabras, voy a jugar un poco con mi profesión, pero cuando uno pone en palabras sin querer algo que el otro aún no es consciente, lo que le generamos es un conflicto. Entonces, a veces, o sea, llega a ser hasta como perjudicial, porque me estoy adelantando a algo que más allá de que yo lo puedo ir llevando para que vaya haciendo como su razonamiento y teniendo lógica, podría decir como que es mucha la información para su proceso, entonces termina entorpeciendo y tengo que rebobinar y volver casi como al punto de partida y bueno, que lentamente esa persona vaya armando ese enlace que yo quise hacer. Pero me ha pasado que, bueno, hubo que reculiar, digamos. Claro, a veces está también, y lo vamos a ver ahora en octubre, en cómo se presenta la terapéutica de la germánica. Yo intento acompañar y al mismo tiempo generar el descubrimiento propio. Por ejemplo, cuando uno habla de no apto, uno no dice no apto frente a, invita ante lo no apto a que el individuo se identifique con no apto a qué. Pero no se le dice, no, lo que pasa es que vos no estabas apto en, y uno puede ir un pasito más. Bueno, el no apto se basa generalmente en el querer y no poder, poder y no querer. Y ahí tampoco estamos diciendo mucho más y el individuo permite su descubrimiento que sabemos que es la forma de validar. Cuando habla de pedir ayuda, de supervivencia de pedir ayuda, bueno, es necesidad de pedir ayuda y el individuo sabe en qué condición se sintió para pedir ayuda o lo que necesitaba. Por supuesto, 100% de acuerdo que hay que permitir el descubrimiento. El punto es que a través de este mapa se puede muchas veces tener un contacto muy directo y saber por dónde viene la mano. Por ejemplo, el hecho de que se solucione una depresión, que me ha pasado, nos permite saber que en los días previos tiene que haber sucedido algo. ¿Tá? Y entonces cuando se invita, uno no tiene por qué decir lo que pasó, que aparte uno no tiene cómo saberlo. Pero bueno, ¿pero y qué te pasó? En ese, me acuerdo clarísimo, una señora un mes de noviembre y le buscaba la vuelta y le buscaba, Leo. Entonces uno acompaña una situación, depresión. Entonces, algo que te tuviera como desde algún lugar más aplastado, que necesariamente tenías que quedarte más quedada, medio al costado del camino, más quieta, algo que te sintieras que te presionaba inclusive, o que te quitaba espacio en tu territorio, y que de repente si no está, te dio otro punto de vista, otro aire, otra mirada, porque salió de la depresión. Estamos hablando no que entró, sino que salió. No me doy cuenta, noviembre, noviembre, noviembre. Murió mi madre, claro, te dice. O sea, no le estás adelantando, pero ya sabés que si salió de esa depresión siendo una diestra, había algo que la tenía acogotada. ¿Entendés? Entonces, uno la puede saber o no. Y aunque lo sepa, le permitís que lo descubra, pero te permite una conexión con esa realidad. Lo biológico, yo por lo menos lo veo así. Por supuesto que, como decís tú, se puede echar para atrás o recular para atrás, pero en la medida que uno se fue de más. Pero mientras uno quede paradito ahí con dos patitas, en lo no apto, por ejemplo, todo lo que es de ectodermo, se trata de sensibilidad, de generar a través de funcionamientos biológicos en mucosas, epitelio, la mar en coche, mejores sensibilidades, mayores sensibilidades, finas sensibilidades. Entonces, a través de ahí uno decís, ¿dónde no va sensible? ¿Dónde te parece que te falta sensibilidad? ¿O cómo la ves por aquí? ¿Cómo la ves por allá? Pero uno no le está diciendo, lo que pasa es que sos una grosera con tu marido o con tu esposa. No vamos por ahí. Vamos por el lado de la sensibilidad, la adaptación, no apto, la adaptación,
lo que es protección. Uno ya ve acné, ve esto, ve dermatitis y ya sabe que está la desprotección. El problema es que vos no, se va invitando al individuo a que lo vaya descubriendo. En algunos casos, cuando el individuo desde algún lugar tiene determinados tiempos y determinadas situaciones, se puede ir más cerca. Hammer era muy diferente. Hammer frente a un cáncer iba directo y se te instalaba 3 días y te decía, mira, acá está, es con tu marido, es con tu jefe, es con esto es como estás viendo. O cambiás tu forma de ver, o te cambiás de marido, o cambiás de trabajo, o cambiás de esto, porque este cáncer no se termina si algo de esto no cambia. Bueno, yo no digo que estaba bien ni mal. El tema es tener la capacidad y la sensibilidad frente a esa realidad. A mí me ha pasado frente a cáncer de vejiga de ver el panorama completo, invitar al individuo a que se diera cuenta que no podía con ese territorio, no podía con esa ex mujer que lo tenía bajo la pata, y desde algún lugar decir, ¿cómo sentís esto? Libre por aquí, sin tu mujer, sin tu trabajo, sin esto y lo. ¡Ay, qué bien se entiende! Bueno, me parece que viene por acá. ¿Cómo la ves? Es empujar, porque estás hablando de cáncer. Entonces, es una masa conflictual altísima. Y si querés darle tiempo, bueno, le das todo el tiempo que quieras, la vida de él y lo que quiera. Pero también uno puede ir a ese contexto y decir, míralo, sentilo, es tuyo. Ahora, míralo por acá, sentilo por acá, es tuyo, o podría ser tuyo. Ay, qué lindo se siente. Si mi mujer, no. Y a veces la gente termina cambiando su contexto. Y te lo dice, mira, si no cambiaba mi contexto, la quedaba. Porque ya hay un crecimiento celular, porque ya hay una situación a nivel cáncer que desde algún lugar el individuo te está pidiendo, mira, ¿cómo soluciono esto? ¿Me explico? No son traumas solamente. Va por aquí, saludo para todas. Voy a seguirlo en contacto. El jueves no voy a andar en la vuelta, después les mando más información. Voy a tener el encuentro con Luis Felipe Espinosa, varios días, para investigar más, para esto de pensar en biológico, y realmente siento que no voy a tener mucha fuerza. Así que seguramente sigamos los meses de octubre, martes y jueves, y también vamos a andar cerrando en octubre, en principio es la idea. Vamos a terminar con lo sexual, con lo reproductivo, vamos a terminar desde la nueva medicina con el delito, con el delito en general, con los mitómanos, las mentiras, pero también el análisis del delito, pero vamos a llevarlo a lo biológico, a lobos solitarios y cómo funcionan en la naturaleza, y luego hombres o mujeres que funcionan como lobos solitarios, y en el sentido del síntoma, el sistema reproductivo. Y bueno, y por ese lado creo que vamos a tener un panorama, me parece a mí. Valoro y agradezco, abrazo a todas y estamos en contacto. Gabriel, gracias a todas, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen descanso. Buenas Chao, chao. noches.